Señoras y señores académicos, el peregrino del Camino de Santiago, que tras ardua y penosa subida llega al alto de Foncebadón, ve recompensado su esfuerzo con una visión mágica. Hacia atrás queda parda y lejana la inmensa planicie asturicense, sembrada de pueblos maragatos que se funden con el paisaje. Hacia la derecha, el verde musgo de las estribaciones cercanas tiene como fondo las masas calcáreas de Bavia teñidas de un azul grisáceo de distancia. A la izquierda, la belleza apostada del terreno, atravesado de venas romanas que surtían de agua las explotaciones auríferas de las médulas. Delante, el Bierzo de Esperanza, húmedo y rico jardín hacia el que confluyen verdes y profundos valles heridos de inquietud minera. A pesar de tanta belleza, no dejará de detenerse ante una gran cruz de hierro que surge de un promontorio levantado no por un movimiento tectónico, sino por miles y miles de peregrinos que han depositado uno a uno su pequeña piedra mientras formulaban un deseo a ese cielo tan próximo. Hoy llego a esta venerable y admirada casa con alma inmensamente agradecida y me pregunto quién soy, quién es esa persona a la que tan generosamente habéis elegido como compañero. Y descubro que ese ser al que me refiero con el pronombre yo es resultado de una educación plural en la que todos los que me han enseñado algo o me han ayudado en algo, familiares, maestros, colegas, alumnos, editores, amigos, al igual que los peregrinos, me fueron formando y conformando al depositar en mí su piedra llenos de buenos deseos. Al elegirme, les habéis rendido a todos un silencioso reconocimiento. A la vez, le habéis dedicado un homenaje a la institución más humana de entre las humanas instituciones, la educación. En estos primeros compases, deseo realizar una cálida referencia a quien fue mi predecesor en el sillón S de esta real institución, don Julián Marías Aguilera, uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX. No conocí de cerca a don Julián Marías. No puedo amenizar esta alocución con anécdotas y vivencias comunes. Sin embargo, comencé a leerlo durante mi juventud en su Valladolid natal, muy cerca del Campo Grande, por donde seguramente correteó hasta los 5 años. Su historia de la filosofía era manual de una asignatura del mismo nombre. En otra materia, filosofía española, los clarividentes libros sobre Unamuno, sobre la Escuela de Madrid y sobre el existencialismo en España fueron referencia obligada. Su trayectoria vital agigantó en mí su imagen. Aquel joven brillante y profundo, discípulo de Ortega, parecía predestinado a un espléndido futuro académico. Pero estalló la guerra civil, cambiaron las agujas de la historia, el tiempo lo pilló con el pie cambiado y los pronósticos se trocaron en futuro imperfecto, en utopía, en no lugar. La contienda lo alcanza en Madrid, donde permanece como redactor de ABC, Blanco y Negro, así como de La Hora de España. Es encarcelado, eran días de ira y delación. Su pensamiento conjugaba contrarios ideológicos. Por un lado era católico y de derechas, por el otro se enfrentaba a la dictadura e intentaba mantener viva una filosofía laica. Tales opuestos se superan en la Aufhebung hegeliana, pero no en tiempos de posguerra. En este escenario, su tesis sobre la metafísica de un sacerdote francés que se había opuesto en el siglo XIX al dogma de la infalibilidad del Papa era fácil pasto de la Inquisición. Lo suspenden, trunca su vida académica y, por si fuera leve castigo, se le impide ejercer su otra vocación, el periodismo. Su posición en el otro bando tampoco fue fácil. En 1951 puede defender la tesis de doctorado y le anulan la prohibición de publicar artículos de prensa. En 1953 se convoca la cátedra de Ortega y Gasset. Cuando parecía surgir de nuevo la esperanza, vuelve a dar con la misma pared que Sancho y Don Quijote en la noche del Toboso. Enseña en varias universidades de Estados Unidos. Su aspiración universitaria se hizo realidad cuando el gobierno de Adolfo Suárez creó en la UNED la cátedra Ortega y Gasset, donde ejerció hasta su jubilación. En los tiempos de olvido, solo la Real Academia Española se mantuvo, cual es su costumbre, al margen de los vetos políticos y supo reconocer sus méritos eligiéndolo en octubre de 1964 miembro de número para ocupar este sillón S.
Su labor en esta casa fue siempre reconocida y muy admirada. En la relación de mis agradecimientos deseo dedicar un apartado sincero y sentido a los excelentísimos señores don Francisco Rodríguez Adrados, don Ignacio Bosque y don Luis Mateo, que han avalado con su prestigio y su palabra mi candidatura. He de realizar aquí una referencia obligada hacia mis maestros. Desde el primero, mi madre, hasta el último, guardo agradecido recuerdo e incluso veneración. Pero hoy más que nunca me gustaría dar marcha atrás en las agujas del tiempo e imaginar ahí sentado a quien fue mi maestro y mentor a lo largo de mi trayectoria universitaria, don Emilio Alarcos Llorac. Estoy convencido de que nos miraríamos con alegría no disimulada y nos entenderíamos sin palabras. Seguro que reviviríamos aquellos versos del rabino de Carrión, su admirado Shem Tov. Durable placer puedo decir del buen amigo, lo que me diz entiendo, él lo que yo digo. Yo recordaría una vez más el primer compromiso del juramento hipocrático, tener al que me enseñó esta arte en igual estima que a mis progenitores. Durante la larga travesía de la prehistoria, el Homo sapiens sapiens ha venido acumulando conocimientos y experiencias. Este saber adquirido o creado por la mente humana constituye un tesoro valiosísimo para la especie, la cultura. Será la clave de su supervivencia y de su desarrollo. Pero es un tesoro frágil y volátil. No forma parte de la dotación genética y no se hereda. La especie humana encarna el mito de Sísifo que recuerda a Homero en el canto 11 de la Odisea. En su visita al Hades, Ulises encuentra a Sísifo castigado a subir eternamente un peñón monstruoso hasta la cima del monte, con la desesperanza de que una vez arriba la piedra vuelve a caer rodando hasta el valle, para verse obligado a comenzar de nuevo el ascenso. Algunos han visto en esta terrible historia un símbolo de la vana lucha de nuestra especie en su afán de conquistar la sabiduría. En efecto, el hombre atesora conocimientos a lo largo de su vida, pero todo este saber adquirido en su largo ascenso desaparece con el último soplo de su existencia. La piedra de Sísifo, el conocimiento, regresa al valle y cada niño debe iniciar su escalada cognitiva desde la base. Sin embargo, un hecho biológico, la coexistencia de generaciones y un hallazgo cultural, el lenguaje, nos permiten perpetuar conocimientos a través de la transmisión, es decir, de la educación. Gracias a ella podemos entregar como legado el cofre del saber a las generaciones que nos siguen. El niño nace dotado de una enorme capacidad de asimilación, pero necesita ayuda porque no es capaz de descifrar la inmensidad del océano de conocimientos, como en este hermoso microrrelato del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. El arte gramatical. Si en algún momento se nos pidiera enunciar el término que corresponde a la expresión el arte de hablar y escribir correctamente, responderíamos como autómatas, gramática. La respuesta es fácil. Legiones de alumnos en el primer tema de lengua nos hemos encontrado invariablemente con esta o una definición equivalente. Sin embargo, en la actualidad ningún manual caracterizaría de este modo la disciplina. La definición ha desaparecido de los diccionarios y los gramáticos. No consideramos que ese sea el fin primero de nuestras investigaciones. ¿Por qué, si no era una definición adecuada, aparecía en los manuales? En la primera parte de esta intervención intentaré seguir la trayectoria de la expresión el arte de hablar y escribir correctamente. Tomaré como término aquo las antiguas artes y como término azcuen las gramáticas de la Real Academia. Mostraré cómo resurge bajo el nuevo concepto de competencia comunicativa. A la vez, intentaré establecer algunas relaciones con la enseñanza de la lengua. El término genérico arte está tomado en forma y sentido del latino ars,
que a su vez es traducción del término techne. En principio significaba habilidad práctica de carácter físico o intelectual, como la pesca, la agricultura, la jardinería, la cirugía, la lucha, la escultura, la arquitectura, la medicina, la música. Es el primer sentido de techne. En Grecia encontramos algunas de estas habilidades que poseían relevancia social. Leer y escribir, pronunciar discursos elocuentes y prácticos, interpretar textos antiguos. Estas destrezas generaron disciplinas aplicadas de carácter didáctico. La gramática enseñaba a leer y escribir. La retórica enseñaba a crear discursos convincentes. La filología enseñaba a interpretar y editar textos clásicos. Gramática, retórica y filología eran technai. Nos encontramos, pues, con un segundo sentido de este término referido a la lengua. Techne 2, disciplina que enseña habilidades lingüísticas. Es común que una técnica vaya acumulando conocimientos a lo largo del tiempo, conocimientos que crean un cuerpo científico. Imaginemos una disciplina práctica como la cirugía, que llega a aportar datos suficientes como para crear la ciencia de la anatomía. Esto es lo que ocurrió en el ámbito del lenguaje. Las aportaciones de la antigua gramática, de la retórica, de la filología, unidas a las reflexiones teóricas de los filósofos, crearon una ciencia lingüística de carácter teórico, sistemático, descriptivo. Lo normal es que esta nueva cristalización del saber sobre el lenguaje hubiera recibido un nombre diferente y una calificación distinta de la de techne, ciencia aplicada. Pero en aquel momento no hubo conciencia del salto cualitativo que se estaba dando y se tomaron desgraciadas decisiones. La nueva disciplina se denomina techne, cuando ya no era una ciencia aplicada, con lo cual nace un tercer sentido del término, techne 3, ciencia descriptiva del sistema de la lengua. Cuando estas descripciones gramaticales se concretan en volúmenes denominados techne grammaticae, nace un género de manuales de gramática que reciben el mismo nombre. Tenemos pues un cuarto sentido, techne 4, manual descriptivo del sistema gramatical. Nada menos que 4 sentidos. La ceremonia de la confusión estaba servida. El tiempo que media entre el final del siglo II y los inicios del siglo I a.C. constituye un período capital en el que la gramática cristaliza como ciencia, en el que se pasa de una competencia en materia de textos a una concepción de la gramática como teoría. El crisol donde se produce esta reacción son 2 instituciones míticas de la Grecia helenística, el Museo de Alejandría y su anejo, la biblioteca. El impulso científico desarrollado en aquel centro interdisciplinar fue inmenso. Sin embargo, no se vio exento de envidias y de críticas. En el populoso Egipto, escribe Timón en sus Silas, se suministra la pitanza a una multitud de chupatintas, grandes lectores de libros viejos que disputan interminablemente en la pajarera del museo. Es en este caldo de cultivo donde surge la primera gramática del Occidente, la techne grammaticae atribuida a Dionisio de Tracia. En Roma influyen las corrientes filosóficas a través de los estoicos y la docente que cristaliza en las artes gramaticales. El estoico Crates de Malos llegó a Italia como viajero, tuvo la mala suerte de romperse una pierna y se quedó largo tiempo impartiendo docencia de filosofía, gramática y retórica. La influencia estoica dura aproximadamente un siglo, desde Marco Terencio Varrón hasta Plinio el Viejo, que muere en agosto del 79, asfixiado por los gases del Vesubio, cuando navegaba por la bahía de Nápoles para estudiar de cerca la erupción volcánica que sepultó Pompeya y Herculano. Las artes surgen como género en la Grecia helenística, pero se asentarán en Roma al menos a partir de Quinto Renio Palemón. Consolidarán su estructura definitiva a partir del siglo III y especialmente del siglo IV con Donato. El término arte gramatical se va a perpetuar en la historia con los 4 sentidos alcanzados por el término griego techne. Arte 1, habilitas, que se apoya en un conocimiento. Arte 2, disciplina, que enseña a hablar y escribir correctamente. Arte 3, scientia, ciencia que describe el sistema de la lengua. Y arte 4, un género de tratados gramaticales. Las artes poseen finalidad docente. Se presentan como manuales destinados a enseñar las destrezas ligadas al habla y a la escritura.
Durante la Edad Media todo conocimiento se hallaba en latín y la gramática se convierte en la puerta del saber. Para el rey sabio, la primera de todas las mercuriales ministras, que es la gramática, face el cimiento de toda razón. Durante el Renacimiento todas las ciencias y todas las enseñanzas mantenían el latín como vehículo de expresión. En consecuencia, el dominio de esta lengua se erigía en conditio sine qua non para acceder al conocimiento y la gramática era su única vía de acceso. Cervantes recoge este tópico en boca del licenciado Vidriera. No se puede pasar a otras ciencias si no es por la puerta de la gramática. Otro de los rasgos constitutivos del arte residía en el hecho de poseer una estructura relativamente estable. En el siglo I, Asclepíades de Mirlea, según testimonio de Sexto Empírico, habría escrito una tegne dividida ya en dos partes que se convertirían en las dos secciones canónicas de las artes, la lingüística o metódica y la literaria. La metódica mostraba una estructura tripartita que también se mantuvo durante siglos, las unidades, las partes de la oración y, por último, los vicios y las virtudes. La histórica tenía por objeto el estudio, descripción, explicación y comentario de los textos, lectio, narratio, emendatio y judicio, pero no se reflejaba en las artes, sino que se ejercitaba sobre antologías. El carácter normativo de las artes gramaticales es un rasgo común a todas las épocas y tendencias. Quintiliano caracterizó la parte metódica como recte loquendi scientia y la ortográfica como recte scribendi scientia. Tal fórmula cristalizó en la historia, se repite de forma sistemática durante la Edad Media. Se mantiene también invariable en el Renacimiento. Guarino de Verona la recoge en sus Regulae Grammaticales y Nebrija la incluye en sus Introducciones Latinae. El modelo de la norma ha sido una de las cuestiones más debatidas en la elaboración de las artes de todos los tiempos. Esta cuestión había desencadenado en Grecia discusiones entre los alejandrinos, defensores del modelo consagrado por los escritores helénicos, y entre los estoicos, defensores del uso como regulador de la norma. En Roma, a partir de Cicerón, se defiende como modelo a los escritores antiguos, las autoritates. Horacio es partidario del uso, como juez que arbitra los litigios en torno a la latinitas. Esta posición dual se mantiene a lo largo de toda la historia, a veces en apasionada y apasionante controversia. Quintiliano sostiene que el patrón de la norma ha de atender a 4 criterios: ratio, apoyada en hechos de carácter lingüístico como la analogía o la etimología; vetustas, el tiempo; autoritas, el uso registrado en autores conocidos; y consuetudo, uso común o generalizado entre los hablantes. Durante los llamados siglos oscuros de la Baja Edad Media se produce una quiebra profunda en el modelo de la norma. Se excluye como criterio la autoridad de los escritores clásicos, paganos. La Vulgata y los escritos de los santos padres se convierten en el nuevo modelo de las artes. En el siglo XIII, Henri d'Andelys compuso un poema alegórico en romance titulado La batalla de las 7 artes. En él, los autores clásicos, a partir de Homero, están acampados en Orleans, centro donde se habían atrincherado la erudición y la literatura clásica, y salen a combatir con los filósofos y representantes de las 7 artes de París. En la alegoría, las artes ganan, pero al final de la historia se profetiza que en su día la verdadera gramática de los textos clásicos volverá para vencer. El cumplimiento de esta profecía llega de mano de los Studia Humanitatis, un nuevo programa educativo que sitúa al hombre en el centro de la cultura. Es el Renacimiento que llega a hombros de unos esforzados paladines que luchan contra la barbarie en todos los frentes del saber. En la gramática castellana Nebrija no determina el modelo de la norma. El maestro salmantino no encuentra aún en el español un modelo ni entre los escritores ni entre los cortesanos. En las gramáticas del XVII, Gonzalo Correas y Jiménez Patón se erigen en defensores del uso. Por el contrario, Juan Villar adopta una oposición diametralmente opuesta. Defiende la existencia de un ideal de lengua pura que con el uso corre el peligro de degradarse. Solo la existencia y la enseñanza del arte gramatical sería capaz de evitar esta descomposición.
Al igual que ocurrió en la Grecia helenística y en la Roma imperial, tras los momentos de hegemonía política y de esplendor literario, surgió en la España del XVII y del XVIII la conciencia de que el idioma había llegado a las cotas más altas de perfección y que era necesaria una intervención activa para evitar el desgaste que produce el uso. Se creía que la mejor manera de conservarla en su esplendor era fijar su funcionamiento en principios y reglas que la limpiaran de usos espurios y viciosos. Esta misión comportaba 3 objetivos: componer un diccionario, una ortografía y una gramática, es decir, someter la lengua a arte, a reglas y principios que pudieran servir de pauta en la educación de niños y de jóvenes. De los 3 proyectos académicos fue sin duda la gramática el más difícil, laborioso y tardío. La gramática de 1771, así como las siguientes ediciones hasta 1971, adoptan la estructura, fines y características de las artes gramaticales. Se definen según la horma que va desde Quintiliano hasta Nebrija, como el arte de hablar y de escribir correctamente. Pero ¿se puede definir la gramática como la habilidad de hablar y de escribir correctamente? ¿Sería coherente e inteligible aplicar esta declamación que sea corriente y esta definición al contenido de la gramática castellana de Nebrija o a las gramáticas de la Real Academia o a cualquier otra gramática que conozcamos? Evidentemente no. Concedamos que en la definición clásica aparece una elipsis y que lo que se quiere decir es que la gramática es la ciencia, arte, que tiene por objeto enseñar a hablar y a escribir correctamente. ¿Sería adecuada esta definición? Una persona que supiese de pe a pa la gramática de Nebrija o la de la Real Academia Española, ¿tendría asegurada la competencia para hablarla y escribirla correctamente? La respuesta a cualquiera de estas preguntas se resuelve en un no rotundo. Ninguna de las artes gramaticales, ninguna de nuestras gramáticas tradicionales es lo que dice ser. Existe una profunda sima entre la definición y la disposición de contenidos. Estas contradicciones, como sabemos, ya vienen de lejos. Si los manuales de gramática no son lo que dicen ser, didácticas normativas de la lengua, ¿por qué se mantienen con insistencia recalcitrante en títulos y definiciones esa continua referencia al carácter de artes o de ciencias aplicadas a la enseñanza del lenguaje correcto? Es plausible pensar que las gramáticas constituían solo un factor en el complejo proceso de enseñar lengua. Eran manuales de referencia y de consulta destinados fundamentalmente a los profesores. La enseñanza diaria de la lengua seguiría otras rutas más pautadas, más ligadas a la práctica y a los textos. Para comprenderlo mejor, conviene que veamos cómo se desarrollaba la praxis docente en los espacios donde se forjaron las artes gramaticales, en Grecia y Roma. Conocemos con bastante detalle el tipo de actividades didácticas que se practicaban. Sorprenden por su minuciosidad, su variedad, su secuenciación, así como por su adecuación al dominio de la lengua en todos los niveles y géneros. Se organizaban en 5 partes que llegaron a formar canon. En primer lugar, el maestro procedía a la enseñanza de las letras y de las reglas destinadas al aprendizaje de la lectura y de la escritura. La segunda etapa tenía como objetivo la imitación. El gramático realizaba la presentación de un texto. Se efectuaba un análisis del mismo seguido de una lectura expresiva, siempre en voz alta, y de una declamación que había de tener en cuenta el tono de la obra, heroico, realista, lírico. La declamación favorecía la memorización de textos que a su vez servirían de pauta para los primeros ejercicios de escritura, paráfrasis o imitación, transformación de escritos en verso a prosa y viceversa. Se continuaba con la explicación o exégesis tanto de la forma como del contenido. Se terminaba con un juicio crítico. El tercer estadio de la formación lingüístico-literaria estaba constituido por ejercicios de composición, trabajo activo de producción de diferentes tipos de textos escritos y orales.
Se sigue un orden pautado de ejercicios de dificultad gradual. Contar un hecho o un acontecimiento, narrar un episodio tomado de un poeta o de un historiador, extender un tema, refutación de algún argumento, ataque o defensa de algún lugar común, alabanza de una persona, descripción de personas y de cosas, tesis y argumentos. La cuarta parte era la declamación. Se asignaban al alumno discursos ficticios de dos tipos, suasorio o deliberativo y de controversia. Y por último, la secuenciación, orden sistemático de las actividades de clase. Con este tipo de ejercicios repetidos durante años, sí se conseguía enseñar a hablar y a escribir. Entre la retórica y la gramática de la antigüedad existían estrechas relaciones. Ambas eran artes lingüísticas con una finalidad práctica. Ambas se ocupaban del bene dicendi y las dos se desplegaban en la enseñanza. Durante siglos, gramáticos y retóricos trabajan en la misma cadena de montaje. La gramática se encargaba de manufacturar oraciones bien construidas y la retórica las ensamblaba en discursos bellos y eficaces. La competencia comunicativa. Durante la segunda mitad del siglo XX fue sin duda un período de efervescencia en el ámbito de los estudios del lenguaje. Nacen o se regeneran nuevas disciplinas, la pragmática, la psicolingüística, la sociolingüística, la etnolingüística, la lingüística del texto, el análisis del discurso, el análisis de la conversación, la semiótica, etc. Surge asimismo una pujante lingüística aplicada relacionada en un principio con la enseñanza de segundas lenguas, pero que pronto se extiende a otros ámbitos. La enseñanza de la lengua materna, la traducción, la lexicografía, las patologías del lenguaje, los lenguajes formales, la planificación lingüística, la lingüística computacional, etc. La lingüística crece en extensión y profundidad. Es uno de tantos crecimientos cuantitativos que, como pronosticaba Hegel, producen un cambio cualitativo. Nos sitúan en un nuevo paradigma lingüístico, la lingüística de la comunicación. La lingüística estructural generativista se proponía como objeto de estudio la descripción y explicación del sistema, del código, de la competencia. Pero ¿se reduce nuestro conocimiento de la lengua al dominio del código, es decir, de las reglas gramaticales y del diccionario? En 1972, Delm-Heims advirtió que para construir mensajes adecuados, el hablante ha de tener en cuenta también otros conocimientos situacionales, sociolingüísticos, culturales, pragmáticos, discursivos y textuales. Crea el concepto de competencia comunicativa. La competencia comunicativa se diferencia cuantitativa y cualitativamente de la competencia lingüística. Incluye el dominio de las reglas del sistema y de las unidades del léxico, pero incorpora además otra clase de conocimientos que le son necesarios al hablante para producir y comprender enunciados y discursos adaptados al contexto. Entre ellos destacamos en primer lugar la competencia ejecutiva. Dominar la lengua no se reduce solo a saber, al conocimiento pasivo del código, sino que también consiste en un saber hacer, en un saber ejecutar. La competencia ejecutiva está formada por habilidades o destrezas que son absolutamente necesarias para poner en funcionamiento el lenguaje, hablar, comprender, leer y escribir. En segundo lugar, la competencia normativa incorpora principios o normas pragmáticos, sociolingüísticos, conversacionales que aseguran una buena conducta y unas buenas relaciones comunicativas. Sus violaciones no producen secuencias gramaticales, pero sí enunciados descorteses, inadecuados, incoherentes, no apropiados. La expresión «anda tío, no te enrolles y lárgate» se vería normal entre dos jóvenes de 15 años, pero dicha al presidente de una empresa, a una autoridad o a un obispo sería más grave que un anacoluto. El tercer tipo, la competencia discursiva, nos capacita para ensamblar enunciados en la formación de textos coherentes. La alteración del orden en el conocido poema de Antonio Machado es percibida como una violación de la competencia discursiva. Quedaría: oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía,
Señor, ya me arrancaste lo que más quería. La recomposición del orden apropiado nos permite reconstruir el hilo invisible de la coherencia que lo unifica como texto trabado y cerrado. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. La competencia pragmática o inferencial construye e interpreta nuestros mensajes no como simples oraciones, sino como auténticos actos de habla. La misma expresión latina, nunc pueri in scholis ludunt, ahora los niños en la escuela juegan, en boca de los pedagogos pudo ser la jubilosa expresión de un logro, pero en la pluma de Petronio, constituía una crítica feroz. Una sola oración, pero dos actos de habla opuestos. La pragmática nos ha enseñado que los enunciados son como icebergs. Están formados por una parte emergente, patente y visible, el significado literal, y por una parte sumergida, latente, implícita, el sentido intencional. En un diálogo tan cotidiano como «tienes fuego, no fumo», todos entendemos que quien dice «tienes fuego» no hace una pregunta, sino una petición. Y que quien responde «no fumo», lo que en realidad está intentando decir es que no puede atender tal ruego. La capacidad inferencial es una habilidad que incorporamos desde la infancia. Traigo como ejemplo una anécdota real cuyo protagonista es un niño de Asturias que se acerca a un tío suyo y con la sutileza de un diplomático le dice: Manolo, ¿te acuerdas de cuando me dabas propinas? La competencia semiótica es el saber que nos permite interpretar el valor significativo de las distintas modulaciones fónicas, de los gestos y movimientos que acompañan nuestros mensajes, así como de la posición y situación corporal. Recuerda Jacobson cómo un actor del teatro Stanislavski de Moscú, con solo 2 palabras, Sivodnia Viecheron, hoy por la tarde, fue capaz de transmitir 40 mensajes diferentes, acompañándose de entonaciones, intensidades, tempos, gestos, posiciones distintas. Antonio Pereira, en uno de sus cuentos más celebrados, narra cómo el protagonista logra comunicarse bailando con una mujer rusa a través de modulaciones fónicas. Me puse a inventar cadencias, explotaba las pausas entre frase y frase como se gobiernan los tiempos del amor. Se me ocurrió recitarle la salve, que es la única oración que recuerdo de cuando yo era bueno. Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Mi amiga, mi dulce amiga, no podía descifrar en este valle de lágrimas, y sin embargo sus ojos verdosos se humedecieron. Llegados a este punto, nos hallamos en condiciones de formular explícitamente nuestra tesis. La competencia comunicativa incorpora todas las dimensiones, todas las 4 dimensiones del concepto antiguo de arte, al tiempo que les ofrece fundamento explicativo. Una vez más asistimos a la supervivencia de nociones tradicionales que ya parecían fenecidas, Medea superest. A continuación, intentaré hacer patentes los vínculos de la competencia comunicativa con las nociones de corrección, de habilidad, así como con las 2 dimensiones, la teórica y la aplicada de la gramática. El criterio de corrección de las antiguas artes, hablar y escribir correctamente, pertenece a la competencia comunicativa, al amplio abanico de valores que vamos adquiriendo desde la infancia al aprender la lengua. Son de naturaleza pragmática, sociolingüística, conversacional, cultural, semiótica. Se presentan como normas de buena conducta comunicativa. Se aprenden bien por observación, bien por transmisión directa. Se agrupan según el tipo de competencia a la que están ligados y suelen tener una formulación imperativa. Di lo justo, di la verdad, atente al tema, sé claro y conciso, sé cortés, sé coherente. No interrumpas, no grites ni hables demasiado bajo, no mires hacia otro lado. La sociedad castiga con valoraciones negativas a quien las viola o no las respeta.
Así hallamos calificativos como inoportuno, grosero, descortés, incoherente, mentiroso, falso, confuso, desordenado, soez, inconveniente, maleducado, machista, racista, violento, orgulloso, soberbio, presuntuoso, preguntón, crítico. La noción de competencia comunicativa también acoge y ofrece explicación al primer sentido de las artes. Los términos destreza y habilidad de la moderna lingüística son sinónimos de los clásicos tecne y arte en su sentido originario, conjunto de conocimientos prácticos que permiten desarrollar una habilidad. La lingüística tradicional no ofreció una explicación de su funcionamiento. Para la lingüística estructural y generativa, estas habilidades quedaban fuera de su ámbito teórico, pertenecían al habla, a la actuación. La lingüística de la comunicación, por el contrario, que considera que estas 4 destrezas, hablar, comprender, escribir y leer, constituyen un conocimiento capital en la puesta en escena del lenguaje. Gracias a las aportaciones de la psicolingüística, hoy estamos más cerca de poder explicar no solo su funcionamiento, sino también los mecanismos que influyen en su adquisición y aprendizaje. Son capacidades cognitivas complejas, están formadas por un conjunto de representaciones internas almacenadas en la memoria implícita o permanente que funcionan como programas informáticos y que sustentan actuaciones fluidas, mecánicas, inconscientes y seguras. Son habilidades motoras como caminar, levantarse, bailar, silbar, jugar al tenis, tocar el piano, escribir en el ordenador, conducir, andar en bici, etc. Son habilidades automáticas. Cuando Sviatoslav Richter interpretaba el frenético primer movimiento de la sonata 23 apasionata de Beethoven, no podía pensar en cada uno de los movimientos de sus dedos. Y si lo hubiera intentado, habría sido la ruina de su interpretación. Constituyen un saber práctico no explícito, diferente del conocimiento teórico explícito como la gramática. Forman una parte esencial de la competencia comunicativa, el saber hacer, y son objetivo prioritario en la enseñanza de la lengua. La psicolingüística nos enseña asimismo que estas destrezas, habilidades o artes cognitivas no se alcanzan de la misma manera. Llegamos al dominio del habla a través de un proceso espontáneo, temprano, fácil y seguro, mientras que la escritura y la lectura han de seguir una ruta más larga y dificultosa. Es la diferencia que media entre la adquisición de una lengua y el aprendizaje de una lengua extranjera, por ejemplo. La primera es una competencia adquirida, mientras que la segunda es una competencia aprendida. En el conocidísimo epigrama Saber sin estudiar, Nicolás Fernández de Moratín pintaba con plasticidad esta dualidad de procesos. Admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. La adquisición de la lengua materna tiene lugar durante los primeros años de la vida. A ella acceden todos los niños, con independencia de su capacidad intelectual. No necesita adiestramiento académico y los resultados son seguros, estables y permanentes. Es posible gracias a una dotación genética y neurológica, resultado de una larga evolución. Por el contrario, a una segunda lengua se llega por aprendizaje. Requiere un proceso académico reflexivo, consciente, continuado, dificultoso. Los resultados dependen de la capacidad, del método, del esfuerzo y de la constancia. Y nunca son tan exitosos. En palabras del poeta, un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal. El hecho ha sorprendido no solo al portugués de la décima, sino a los lingüistas de todas las épocas. Es más, constituye uno de los problemas más difíciles de la teoría del lenguaje. El aprendizaje de cualquier destreza cognitiva compleja, como la lectura y la escritura, exige un largo proceso de ejercicio hasta conseguir la automatización. Pensemos en la inmensa cantidad de horas, de días, de meses y años que habría invertido sobre el piano aquel joven Richter antes de que en 1937 el también pianista ucraniano Heinrich Neuhaus descubriera su talento. Pensemos en los años que invierte un jugador de baloncesto en ensayar tiros, pases, movimientos, jugadas. Quienes no logren un alto grado de automatización en la lectura
encontrarán serias dificultades en sus estudios. Un buen lector será capaz de seguir el hilo narrativo o argumental de un apartado o de un tema de historia, de arte, de filosofía, de literatura, de ciencias. Sin embargo, quien no domine adecuadamente esta destreza desviará su atención hacia la materialidad del proceso de lectura y no podrá reconstruir ni siquiera el significado de lo que lee, cuanto más los valores contextuales, intencionales y discursivos del texto. Quienes no tengan incorporadas estas destrezas se verán sometidos a un sobreesfuerzo que abocará sucesivamente al cansancio, al sufrimiento, al fracaso y al abandono. La formación en el arte de hablar y de escribir correctamente posee preeminencia absoluta sobre cualquier otro aprendizaje. Este es uno de los pilares básicos de la educación en los que no podemos permitirnos el lujo de fracasar. El tercer sentido de gramática, de arte, hacía referencia a nuestro conocimiento del código o del sistema de la lengua. Es el meollo de la competencia lingüística y, por consiguiente, de la competencia comunicativa. Si la incorporación al dominio de la lengua materna se llega por la vía de adquisición, ¿qué necesidad tenemos de enseñar la lengua en la vía académica? Este era el argumento en el que se basaban algunos autores del siglo XVI para negar la necesidad de construir gramáticas de las lenguas vernáculas y criticar de paso a Nebrija. Así se expresaba, por ejemplo, Juan de Valdés: «He aprendido la lengua latina por arte y por libros, y la castellana por uso, de manera que de la latina podría dar cuenta por el arte y por los libros en que la aprendí, y de la castellana no, sino por el uso común de hablar». Pero esta es una verdad parcial. La competencia lingüística que el niño asimila en el proceso natural de adquisición es muy reducida. Afecta únicamente al lenguaje oral, no a la lectura ni a la escritura, y solo en uno de los niveles o registros de su lengua, el lenguaje coloquial. Adquiere lo que técnicamente se denomina un código restringido. Sin embargo, para desenvolverse en la vida necesitará incorporar otras destrezas que no se asimilan de manera espontánea ni en la familia ni en el grupo. La sociedad le exige el dominio de la lectura y de la escritura y premiará a los que sepan expresarse con corrección y elegancia y dotar de eficiencia sus discursos y argumentaciones. Ha de pasar de un código restringido a un código elaborado. En este proceso ha de mediar de forma inevitable la educación. Otra cuestión de calado. ¿Debemos enseñar gramática a los jóvenes? La necesidad imperiosa de conseguir resultados positivos en el dominio instrumental de la lengua ha conducido a rechazar la enseñanza de la gramática teórica y el uso de algunas prácticas tradicionales como el análisis sintáctico y el análisis morfológico. De algunas gargantas ha surgido un grito de resonancias catonianas: delenda es gramática. Muchos autores han visto en la lingüística del texto, en el análisis del discurso y en la pragmática, las disciplinas herederas de la antigua retórica, una tabla de salvación. Se beatifican las nociones de coherencia, cohesión, deixis, anáfora, actos de habla y principios conversacionales, como si ahí residiera el secreto de una buena pluma. ¿Enseña la sintaxis a hablar y a escribir? No. ¿Enseña el análisis del discurso a hablar y a escribir? No. No, de la misma forma que el estudio de los versos y las estrofas y las figuras no aseguraba el éxito en la composición de poemas. Sin embargo, la sintaxis, además de otros efectos beneficiosos, es esencial para que el escritor tenga seguridad en la corrección de sus enunciados. El análisis del discurso y la lingüística del texto son muy útiles para no cometer errores estructurales y formales en el género en el que escribe, para evitar incoherencias y ambigüedades, para no dejar cabos sueltos, para disponer de recursos y de técnicas de creación, etcétera, etcétera. Pero para hablar y escribir bien se necesita, además, una varita de mago que con su magnetismo ordene todas las virutas en una construcción donde nada sobra, nada falta y todo se sostiene. Y esto se consigue con ensayo y corrección, ensayo y corrección, ensayo y corrección. Se debe explicar gramática
Tiene que alcanzar el alumno un conocimiento explícito de la estructura fónica, morfológica, sintáctica, léxica y discursiva de los textos. Debemos explicar algo de historia de la extensión y de las variedades de nuestra lengua. Es necesario que conozcan los rasgos que definen y caracterizan al lenguaje humano. La situación me recuerda la anécdota de aquel sargento del Ferral, relatada con mucha gracia por un amigo aquí presente, que tuvo la suerte de conocerlo. Teniendo que explicar la razón por la que el obús sigue una trayectoria elíptica hasta que termina en el suelo, argumentaba con la seguridad de un investigador. El libro dice que el obús va cayendo atraído por la fuerza de la gravedad. Que va, no hagan caso. Yo he comprobado que se cae por su propio peso. Aunque haya voces que digan lo contrario, la conveniencia de enseñar gramática cae por su propio peso. Si nadie pone en duda la necesidad de conocer la estructura de una catedral gótica, no hemos de estudiar el entramado de la más hermosa catedral que haya construido jamás el hombre. Cada enseñanza a su tiempo. Hasta aquí he hablado de gramática y de enseñanza, pero no quisiera cerrar mi discurso sin recordar que en este proceso es vital la labor mediadora de los docentes. Sin ellos no hay educación. El profesorado es uno de los puntos más sensibles de la cadena educativa y uno de los elementos de cuya formación y actualización con mayor mimo se ha de preocupar la sociedad. Quisiera introducir en este punto dos observaciones que considero importantes, aunque suenen a estrambote. Primero, que no solo de didáctica vive el hombre. Y segundo, que enseñar no es un verbo intransitivo, se enseña algo. Existen dos axiomas que no aparecen en los libros de didáctica, pero que son tan contumaces como el principio de Arquímedes, por no aludir al antes discutido principio de gravitación universal. Solo consigue apasionar al alumno el profesor apasionado. Y segundo, solo consigue ilusionarse con una disciplina la persona que la conozca y la domine. En la enseñanza trabajamos en un proyecto con horizontes lejanos, donde los resultados no se ven de manera inmediata. Pero siempre hay una rotura de cielo por donde se cuela el rayo de la esperanza. Un profesor de los que más me han enseñado y apasionado en los años jóvenes me recordaba el efecto alegórico de las palabras del monje Bermudo: si non vencí reyes moros, engendré quien os venciera. A medida que el tiempo se extingue y hago composición del lugar, siento que la mirada se escurre por los pasillos del alma hacia tiempos pretéritos en los que era poco más que un esbozo de mí mismo. Todas las mañanas de luz, desde cualquier punto, desde aquel paraíso de la infancia de Jiménez, contemplaba un espectáculo increíble, un sol que surgía lento y solemne por detrás de la caliza grisácea de Peñamayor. Era un milagro que me sobrecogía y me abordaba cargado de interrogantes a los que no sabía responder. ¿Qué habrá más allá de esa línea por donde asoma el astro solar? ¿Volverá a salir mañana? Oteando pueblos y paisajes desde el monte, recuerdo haberme preguntado alguna vez con extrañeza: ¿y esa casa por qué se llamará el ferrocarril si por ahí no pasa el tren? Poco a poco los enigmas se fueron resolviendo. La vida me enseñó desde muy cerca que para algún ser querido el sol se cegó terriblemente pronto. Comprendí que en aquella casa se llamaba ferrocarril porque allí me había de subir a un tren de esperanza fecunda que ha iluminado desde entonces todos los días de mi vida. Comprendí que detrás de aquella montaña de magia estaba escondido el lecho del sol, mi futuro, y que mi destino era buscarlo. Como en los cuentos fantásticos estudiados por Propp, hube de salir de los lares y superar dificultades. No sé si sumaban un número mítico, 3, 7, 12 o 12.000, pero sí tengo constancia de que también, como en aquellos relatos, pude superar cada momento delicado por la ayuda benefactora y desinteresada de muchos. Y en este sagrado instante a todos les deseo expresar mi honda gratitud. Y por último, dirigiéndome a vosotros, que me habéis abierto estas puertas, deseo expresaros que mi sentimiento es un múltiplo infinito de cuanto pueda cobijarse en la palabra gracias, y que mi voluntad no es otra que la de poner al servicio de esta real institución fuerzas
conocimiento, honradez, lealtad y trabajo. Muchas gracias. Existen muchas formas de relacionarse con las palabras. El poeta las contempla y las acaricia. El novelista las usa como cincel o como escoplo para construir sus monumentos verbales. El reportero las engarza con premura para que den cuenta eficazmente de la inmediatez. El filósofo y el filólogo las persiguen y las escrutan. El gramático comparte con el poeta su admiración por las palabras, pero mientras que este último las doblega y las pone a su servicio, el primero acepta el desafío de desentrañar su misterio, el reto de hacerlas encajar en ese gigantesco rompecabezas que hemos convenido en llamar sistema lingüístico, una entidad abstracta y huidiza, pero tan real como el hecho de que estemos hoy aquí sirviéndonos de ella para dar la bienvenida a nuestro nuevo compañero. Salvador Gutiérrez es uno de nuestros más destacados lingüistas. Pertenece, pues, al grupo de profesionales para los que las palabras son a la vez motivo de asombro y de desafío. Ha dedicado a hurgar en ellas casi 40 años en las 3 universidades en las que ha sido profesor e investigador: Oviedo, Zaragoza y León. De sus 20 y tantos libros citaré solo 4: La oración y sus funciones, Principios de sintaxis funcional, Forma y sentido en sintaxis y de pragmática y semántica. En estas 4 obras se reproduce una pequeña parte del centenar de artículos sobre cuestiones gramaticales y léxicas del que es autor. Ha dirigido, además, 13 proyectos de investigación y 16 tesis doctorales. Pertenece al comité de redacción o a la asesoría científica de 14 revistas especializadas. Ha participado en la organización de 6 congresos internacionales y ha formado a varios miles de estudiantes. Me dejo en el tintero muchos más números, tan rotundos y abrumadores como estos, pero solo daré una cifra más. Ha hecho todo esto antes de cumplir los 60 años, ese horizonte simbólico que algunos asocian con el descanso y que él vincula con nuevos proyectos a los que habrán de unirse muy pronto las tareas que esta casa le encomendará. El académico al que hoy recibimos es el representante más destacado de la Escuela Lingüística Funcionalista que inauguró en España Emilio Alarcos Llorac. A comienzos de los años 70 fue becario de la Fundación Juan March en la Sorbona. Tuvo allí la oportunidad de completar la formación lingüística que había recibido en Oviedo con las enseñanzas de profesores tan ilustres como Potier, Gemas, Martinet o Ducrot, entre otras figuras que para nuestros estudiantes representan nombres en los libros en lugar de personas de carne y hueso con las que se puede convivir, a las que se puede preguntar y de cuyo magisterio directo en aquellos años tanto se podía aprender. En las casi 4 décadas que han transcurrido desde entonces, Salvador Gutiérrez ha desplegado una extraordinaria actividad como investigador, como profesor y como gestor universitario. Su labor en la Universidad de León ha sido en verdad ingente. Cuando obtuvo su cátedra, aquel centro era, como él mismo dice, apenas un boceto de universidad. Trabajó incesantemente para sacar adelante la rama de estudios hispánicos, formó un gran número de profesores e investigadores, algunos ya titulares y catedráticos hoy, y removió instancias oficiales y privadas para lograr que su universidad ampliara dotaciones y servicios y fuera sede de congresos internacionales prestigiosos. Todo ello sin abandonar nunca el estudio ni la investigación. La trayectoria intelectual de Salvador Gutiérrez es heredera de la de su maestro, pero sus investigaciones gramaticales llevan más allá los postulados del estructuralismo europeo que aprendió de Alarcos. Si bien ha mantenido algunos de los principios básicos del funcionalismo francés y danés que influyeron en el pensamiento de don Emilio, desde los primeros años de su carrera investigadora se mostró interesado por ampliar las fronteras de un marco teórico que prestaba escasa atención a las relaciones de significación en la gramática. Su tesis de doctorado, Lingüística y Semántica, constituía una primera reflexión teórica que adaptaba procedimientos y unidades del método recibido
como reza el subtítulo Aproximación funcional, pero a la vez mostraba explícitamente la posibilidad de incorporar al análisis ciertas unidades semánticas que estaban surgiendo y desarrollándose en otros marcos teóricos. Con los años, sus estudios sobre la significación trascendieron el nivel de los valores codificados en el léxico para adentrarse en el campo de la pragmática, ámbito en el que ha publicado numerosos trabajos teóricos y aplicados. Estos estudios han establecido en el dominio de la sintaxis y la semántica un vínculo entre la gramática del español y el funcionalismo de la Escuela de Praga, análogo al que Alarcos estableciera en los años 50 y 60 para el campo de la fonología. En el área de la sintaxis funcional, Salvador Gutiérrez ha realizado aportaciones de gran solidez en un vastísimo conjunto de materias: la caracterización de las funciones sintácticas, las estructuras atributivas y comparativas, los complementos de régimen preposicional, los dativos, los niveles de análisis oracional, el discurso directo y otras muchas cuestiones. En los últimos años, sus investigaciones se han centrado en las funciones informativas, así como en las construcciones que ponen de manifiesto los conceptos argumentativos que caracterizan las relaciones de causa-efecto, oraciones condicionales, concesivas, adversativas y causales, entre otras. En todos estos trabajos se conjugan con singular agudeza los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos del análisis gramatical. Se describen minuciosamente en ellos los sutiles vínculos discursivos que se establecen entre los miembros de estas construcciones. Su principal característica es el hecho de que constituyen informaciones implícitas, pero paradójicamente son absolutamente objetivas, hasta el punto de que las secuencias obtenidas carecerían de interpretación si no se basaran en ellas. Se formulan asimismo en esos pormenorizados análisis las formas de dependencia y subordinación progresiva que dichas estructuras ponen de manifiesto y que él ha representado alguna vez como capas de cebolla rigurosamente superpuestas. Al igual que sucede en el campo de la filosofía, de la psicología y en tantos otros, disponemos de conceptos teóricos nuevos que nos permiten no solo formular y comprender mejor las mismas cuestiones de siempre, sino también otras que antes no se podían ni siquiera plantear. Ello no impide, desde luego, que aunque las llamemos de otro modo, sigan existiendo la ratio, la vetustas, la auctoritas y la consuetudo, y tampoco sorprende que esta última acabe venciendo a las anteriores en más de una ocasión, como sucedía en la antigüedad. Además de ser un brillante investigador, Salvador Gutiérrez es un destacadísimo profesor dentro y fuera de su universidad. De hecho, es uno de los profesionales que más ha fomentado el interés por la gramática en este país nuestro, en el que de vez en cuando se pone en cuestión, desde las tribunas de prensa y desde otros foros, la simple conveniencia de enseñarla en la escuela. Parece como si, en opinión de algunos, los tres pies del trivium clásico, gramática, lógica y retórica, hubieran de ser cercenados de raíz, sin que sepamos bien qué otro trípode ocuparía su lugar, ni tampoco por qué esos conocimientos instrumentales que heredamos de la tradición han perdido el lugar central que siempre tuvieron en la formación de los jóvenes. ¿Importa algo la gramática en el mundo de hoy? Todavía quedan flecos de los sanbenitos que se solían colgar a los que la practican. Los gramáticos han sido repetidamente tratados en nuestra literatura como perseguidores de faltas imaginarias, cuando no como locos enredados en bizantinismos absurdos, perdidos en menudencias, como decía Juan Pablo Forner, o en quisquillas, como escribió Menéndez Pelayo. Se ha visto tradicionalmente a los gramáticos como sastres que imponen al idioma un apretado corsé que estalla presionado por el ímpetu incontenible e irracional del genio artístico. Consuela un poco comprobar que ante tanta simplificación absurda resuena con imponente gravedad la cita de Alfonso el Sabio que hoy nos ha recordado Salvador: la gramática face el cimiento de toda razón. Además de en sus clases de la facultad, Salvador Gutiérrez ha demostrado brillantemente su capacidad docente a lo largo de muchos años en los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo, en la Escuela de Gramática Emilio Alarcos y en un sinnúmero de jornadas, conferencias, cursos y seminarios impartidos por toda España, entre los que deseo destacar el curso de gramática que dirige en Ávila
en la Semana Santa de cada año desde hace casi 20. El nombre del curso alude a esos días del calendario, pero también define su propia personalidad: pasión por la lingüística. El precioso cuento de Eduardo Galeano, que hace un momento nos relataba, contiene toda la esencia de la educación. La función del maestro es, como dice Galeano, ayudar a mirar. El maestro ha de conseguir que el alumno vea por sí mismo, que piense con su propia cabeza, que empiece por encajar las piezas en los moldes que le ofrecemos para llegar más tarde a cuestionar los moldes mismos y crear otros nuevos que habrá de presentar más adelante a sus propios alumnos. A lo largo de todos estos años, Salvador Gutiérrez ha desplegado una asombrosa actividad, ayudando a mirar a muchos cientos de estudiantes y profesores, mostrándoles que la lógica interna de las oraciones sustenta nuestros pensamientos, enseñándoles que reflexionar sobre el idioma propio, tan cercano y tan desconocido, es la primera puerta que hemos de franquear para conocernos a nosotros mismos. Nos recordaba Salvador Gutiérrez en su discurso las 4 habilidades que Quintiliano consideraba esenciales en la formación de los individuos: leer, escribir, hablar y escuchar. Produce tristeza comprobar que estamos a punto de perder 2 de ellas, puesto que hoy en día se escribe pero no se lee, y se habla pero no se escucha. El mensaje ya no se distingue del medio, los monólogos se superponen ritualizados y el ejercicio de la capacidad crítica y argumentativa cede su lugar demasiadas veces a la práctica de la consigna y al juicio estereotipado y simplificador. La imagen del niño del cuento de Galeano pidiendo ayuda para mirar y por tanto para conocer y para comprender es todo un símbolo de esperanza. Además de un instrumento fundamental en la educación de los jóvenes, la gramática es hoy un campo vivo en el que se investiga muy activamente, en el que se renuevan y se perfeccionan las teorías, en el que se suceden las polémicas y los debates y se valoran o se desestiman vigorosamente las propuestas, las argumentaciones y las unidades de análisis. Lo expresa ajustadamente el nuevo académico con las palabras siguientes que abren uno de sus más brillantes trabajos. En la ciencia, al igual que en el paisaje, el horizonte es una ilusión óptica tan irreal como los espejismos y tan limitadora como las fronteras. Estoy seguro de que muchos de los que asisten a este acto son o han sido alumnos suyos, compañeros de departamento o de profesión, integrantes de algún equipo de investigación que él ha dirigido, o miembros de la Sociedad Española de Lingüística de la que él es presidente. Algunos se extrañará de que en esta recepción no haya pizarra, ni se repartan ejemplario, ni se proyecten imágenes en PowerPoint, ni haya turno de preguntas, ni nadie se manche la chaqueta de tiza. No le faltará algo de razón. También a mí me sorprende un poco estar aquí, hablando delante de Salvador, sin un papel en el que garabatear esquemas gramaticales o una pizarra en la que exponer nuestras diferencias acerca de la sintaxis de las subordinadas sustantivas o de las relativas sin antecedente expreso. Tenemos mucho tiempo para volver sobre ellas. Salvador Gutiérrez entra hoy en la Real Academia Española, pero hace muchos años que colabora con nosotros. Ha participado como asesor en la última edición de nuestro diccionario común y ha colaborado también en el diccionario panhispánico de dudas. Desde hace años viene trabajando regularmente y con gran entusiasmo como asesor científico de la nueva gramática de la lengua española, que entrará muy pronto en prensa. Ha participado asimismo en los 3 últimos cursos de nuestra Escuela de Lexicografía, impartiendo la asignatura de semántica. Le hemos pedido, en suma, ayuda y colaboración en gran número de ocasiones y siempre nos las ha brindado con enorme generosidad. Debo concluir. Se unen brillantemente en nuestro nuevo compañero la condición de investigador y la de maestro, la del que trabaja para aprender y la del que se desvive por transmitir lo aprendido, la del que se esfuerza cada día por mejorar en la comprensión de las cosas y por amueblar al tiempo las cabezas de generaciones de estudiantes durante toda una vida. Pocos mundos fuera de la universidad permiten el enorme privilegio que supone integrar personal y profesionalmente el dar y el recibir, la entrega y el conocimiento.
Es un honor recibir en esta corporación a quien a lo largo de tantos años ha sabido hacer compatibles de manera tan admirable esos dos pilares de nuestra existencia. Querido Salvador, sé bienvenido a esta casa. Puede acercarse a la mesa don Salvador Gutiérrez Ordóñez para recibir la medalla académica y el certificado acreditativo de su condición. Puede don Salvador Gutiérrez Ordóñez, nuevo académico, ocupar su asiento junto a sus compañeros. Muchas gracias. Se levanta la sesión.